Então, vou apresentar para vocês o Oscar Soares, ele é Fellow do Centro de Mediação e Arbitragem da OMP, Divisão de Disputas em PI e Relações Externas. Como eu disse mais cedo, hoje, a gente vai contar agora um pouquinho sobre disputas e controvérsias no setor audiovisual internacionais. Eu acho que já começou, inclusive, a ter algum tipo de discussão nesse sentido, né? Porque perguntaram para a Heidi a respeito dos direitos dos intérpretes, né? de artistas de versões de dublagem. Então, acho que tem um grande interesse sobre isso, né? Então, vou deixar vamos fazer aquela mesma estrutura, né? O Oscar vai falar, no final a gente reserva 10 minutos para perguntas e respostas, e as perguntas que a gente não tiver tempo de serem respondidas, então o Oscar responde por escrito mais tarde. Obrigada, Así Oscar. será. Floor is yours. Muy buenos días a todos, tardes aquí desde Ginebra. Estamos hablando desde la OMP en los headquarters, como mi colega Heidi y Paolo, entiendo que estuvimos acá todos desde Ginebra hablando. Entonces, brevemente lo que vamos a hablar hoy es sobre la resolución internacional de controversias, específicamente sobre temas de obras audiovisuales, y lo que hacemos desde el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. La estructura para el día de hoy es hacer una introducción breve sobre qué son los métodos alternativos de resolución de controversias, o métodos ADR, por sus siglas en inglés, como para ponernos todos como en un mismo plano de discusión. Después la idea es hablar sobre qué novedades estamos viendo en estos métodos. Vemos mucho desarrollo en los últimos años en la solución alternativa de mecanismos, la solución alternativa de controversias utilizando estos mecanismos. Les haré algunos énfasis en temas puntuales que vemos a nivel internacional, regional, nacional, y de hecho el trabajo en el que venimos trabajando desde el centro de la OMPI en el último año sobre un reporte que tiene mucho que ver con todo lo que estaban hablando al final sobre esta era digital, entonces unas controversias a nivel digital. Después veremos ejemplos puntuales de los casos que hemos manejado acá, casos de arbitraje, casos de mediación, buenos oficios, es decir, cómo llegan controversias acá de partes de todo el mundo, incluyendo por supuesto Brasil, incluyendo América Latina, en las que dicen encontrarse en una controversia y solicitan asistencia a nosotros para explicarles cómo pudiéramos ayudarles a utilizar uno de estos métodos que vamos a hablar para resolver la controversia. Y finalmente, un tema sobre cláusulas y acuerdos que es relevante, ya que es la forma en cómo se puede acceder a este tipo de mecanismos. Entonces, con esta breve introducción de lo que vamos a ver hoy, comienzo. Por favor, si tienen cualquier pregunta, las pueden enviar en el chat, y la idea es contestarlas, como decía Isabela. Al final intentaremos que sea una hora de presentación y después tener un tiempo para preguntas, y después lo demás, pues con gusto lo podemos responder por escrito. ¿Qué es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI? No voy a enfatizar qué es la OMPI, creo que ya sabemos bien qué es la OMPI, pero el Centro de Arbitraje fue creado en los años 90 con la idea de facilitar la solución de controversias comerciales con referencia o con conexión a la propiedad intelectual y la tecnología, la innovación, entre partes privadas. Y esto es algo importante para diferenciar. Aquí no hablamos de controversias entre dos estados miembros, por ejemplo, un país y otro, sino estamos hablando de partes privadas. Vamos a hablar de todo lo que van a hacer los productores, los intérpretes, los autores, todo ese tipo de personas que vamos a ver más adelante, que hacen parte y que interactúan de forma importante para el desarrollo de todo tipo de propiedad intelectual, y en el día de hoy que nos ocupa el tema audiovisual y más mayoritariamente entonces en general el derecho de autor y derechos conexos. Esos son el tipo de controversias, y qué es lo que intentamos hacer es procurar mecanismos, servicios alternativos de mediación, arbitraje, decisión de experto, entre otros, para solucionar estas controversias. Tenemos oficinas aquí en Ginebra, en Singapur, por supuesto tenemos también las oficinas externas como la oficina de Brasil, y los usuarios que tenemos son usuarios de todo el mundo. Esto quiere decir que no hay que venir a Ginebra, no hay que ir a Singapur,
No hay que estar en ningún lado en específico para utilizar nuestros servicios y de hecho, y lo voy a presentar un poco más adelante, con la pandemia, el énfasis en, en este uso de métodos digitales como el que estamos hoy, por ejemplo, presentando, se han vuelto preponderantes, se han vuelto mayoritariamente utilizados por las partes para solucionar estas controversias. Entonces, cada vez más vemos partes de América Latina accediendo a nuestros servicios, sobre todo, por eso traigo a colación el desarrollo particular que ha tenido el derecho de autor en estos últimos años. Hemos visto un crecimiento importante en el uso de estos mecanismos para solucionar controversias de derecho de autor en general y sobre temas audiovisuales de forma importante. Esto tanto a nivel, digamos, lo que sería normal, lo que sería el mercado antes de lo digital y también en temas de plataformas. Somos un proveedor especializado, esto quiere decir que tenemos mediadores, árbitros y expertos en propiedad intelectual. Ahora más adelante voy a explicar qué es la diferencia entre un mediador y un árbitro, pero es importante reiterar que la OMPI, el centro de la OMPI, no resuelve la controversia. Nosotros recibimos los casos, ayudamos a administrarlos y buscamos un tercero externo, una parte privada, un abogado, un juez retirado, gente con mucha experiencia en el tema de propiedad intelectual, que dependiendo de las necesidades del lenguaje, dependiendo de las necesidades de la experiencia, del área de especialidad, hace parte de nuestra lista, incluyendo por supuesto personas de Brasil, que van a ayudar a solucionar esta controversia. ¿Qué es lo que vemos que es importante? Siendo parte del sistema de Naciones Unidas, como lo es la OMPI, tenemos un componente de neutralidad internacional. No tenemos ningún interés y no hay un interés de lucro en lo que estamos haciendo. Son servicios que se prestan para todos los Estados miembros. Y finalmente, como un paréntesis importante, también somos el líder global en lo que se llama la solución de controversias en materia de nombres de dominio. ¿Esto qué es lo que es? Hay muchos proveedores de nombres de dominio genéricos y demás, y la OMPI desde los años 90 también, en la necesidad de resolver controversias que se estaban presentando por los nombres de dominios y los conflictos de marca, empezó a ofrecer estos servicios que existen otros proveedores en el mundo y que básicamente lo que buscan es proteger las marcas de los titulares de marcas a través de la protección de los nombres de dominio. Eso es lo que hace el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Ahora, ¿qué son los métodos ADR? Entonces, los métodos ADR o los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que buscan es ser una herramienta por fuera de los tribunales judiciales, digamos, de las vías tradicionales de resolución de controversias, que sería, por ejemplo, ir ante un juez especializado o no a que resuelva la controversia. ¿Qué tiene esto de interesante? Es que permite buscar alternativas distintas que se adapten a las necesidades de las partes. Ejemplo, cuando tenemos partes que son internacionales o que, por ejemplo, hay un conflicto que implica más de una jurisdicción, que implique, por ejemplo, abrir procedimientos judiciales no solamente en Brasil, sino puede ser en Colombia, de donde vengo yo, o en Suiza, o una película que es global, por ejemplo, y que hay infracciones por todos lados, por una misma persona, una misma contraparte. Un mecanismo alternativo permite unir todos estos procedimientos en uno solo e intentar solucionarlo. ¿Qué es lo que tiene interesante? Entonces es que primero vamos a ver que para poder acceder a esto hay que tener la voluntad de las partes, el acuerdo de voluntades. Esto es decir, que no hay una forma en que el centro de la OMPI puede obligar a las partes a acceder. Las partes tienen que, mediante una cláusula o un acuerdo de sometimiento, que veremos al final, se presentarán voluntariamente y dirán queremos resolver esto a través de un mediador o queremos someter esto a un arbitraje. Entonces, aquí lo que vemos es la forma en cómo escala esto. Entonces, si tuviéramos un acuerdo o una cláusula, usualmente lo que pasa inicialmente es que las partes intentan negociar la controversia que surge y después, dependiendo de lo que hayan acordado, puede ser directamente a un litigio entre los tribunales judiciales o si no puede ir a mediación o directamente a arbitraje acelerado o arbitraje normal, ya les explicaré la diferencia, o un procedimiento de decisión de experto. Todo esto lo que busca es llevar una solución a las partes. Entonces, por eso vemos en la parte de abajo que tenemos sentencias, tenemos laudo. Laudo es el resultado, es una sentencia, pero a nivel del arbitraje. Y tenemos la decisión de experto, que sería a través de un procedimiento de decisión de experto.
Voy a hacer un paréntesis más adelante por qué la decisión de experto y qué estamos haciendo con eso actualmente. He venido dando algunas características de por qué utilizar estos mecanismos, especialmente en las industrias audiovisuales. En mi rol directamente en el centro de la OMPI, lo que hago yo es administrar casos, por ejemplo, casos de arbitraje, de mediación, que llegan de todas partes, aparte de otras funciones. Pero entonces, ¿qué es lo que intentamos? Es explicar a las partes cuando piensan en utilizar estos procedimientos, cuáles son esas ventajas reales que a veces pueden no verse por la necesidad de ir a solucionar el litigio. Lo que primero vemos, y estos son resultados no solamente de lo que vemos nosotros en nuestra experiencia, sino de diversas encuestas, incluyendo una encuesta que voy a mencionar más adelante, un reporte que va a salir a principios de septiembre, vemos que hay un interés en reducir los costos de los procedimientos. Eso es algo que, por ejemplo, cuando estamos hablando de partes de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, lo que sean pymes o incluso micropymes, los costos de los procedimientos judiciales son un problema grande para la protección de los derechos, porque no pueden, sobre todo en un tema internacional, no tienen los recursos para someterse a todos los procedimientos judiciales que necesitarían abrir para solucionarlo. Y aquí es donde utilizar, por ejemplo, una mediación para intentar solucionar todo, o un arbitraje para solucionar una controversia global, puede resultar, cuando se analiza en todas las perspectivas, en un menor costo. Eso también reduce los tiempos, y esto es algo importante, es porque la reducción de tiempos obviamente reduce el costo, pero además, cuando piensen, por ejemplo, lo importante que es de tener una infracción de una película que va a salir y que haya una discusión sobre quién tiene la autorización o no para hacer la distribución de la película. Y lo que está pasando es que arrancan a distribuirla y hay una discusión y de pronto lo que está pasando es que ya la película salió, empezó a generar sus réditos y se necesita resolver esto muy rápido, porque la afectación y la velocidad con la que estos productos de propiedad intelectual, como son las obras audiovisuales, se consumen, genera que la necesidad de resolver una controversia sea cada vez mayor, la necesidad de resolverla rápido y de forma eficiente. Eso lo vemos y los procedimientos intentan ser lo más cortos posible, por supuesto, dentro de las necesidades de las partes. ¿Qué es lo que vemos también? Que hay una internacionalización en la creación del uso de la propiedad intelectual. En casos que voy a presentarles más adelante y intentaré ser muy explícito en estas situaciones, no obstante no narraré todos los casos, dejaré algunos para que cuando se repartan las presentaciones los puedan ver, pero ¿qué es lo que vemos? Es que la Internet tiene vocación de ser universal y cuando tiene vocación de ser global, de ser internacional, cuando hablamos de una infracción de propiedad intelectual, estamos hablando de una infracción que ocurre en muchas diferentes jurisdicciones. Esto genera el problema que, por ejemplo, por el principio de territorialidad, o el principio de que la protección de la propiedad intelectual se hace a nivel territorial, es decir, a nivel de cada uno de los estados, esto hace que tenga que, por ejemplo, en un caso de infracción, abrir N procedimientos o una cantidad de procedimientos por jurisdicción que me genera un problema específico y muy importante aparte de los costos, y es que puede ser un problema de que las decisiones puedan no ser congruentes, pueda que sean contradictorias. Entonces, que en una parte haya habido una infracción y otra jurisdicción haya considerado que no, y eso genera un problema después, por ejemplo, cuando voy a poner la titularidad de la obra o cuando este tipo de resoluciones. Entonces, intenta compilarlo todo en un procedimiento que se genere una coherencia a la resolución internacional. Tiene una naturaleza técnica y por eso la importancia de tener gente que entienda no solamente el derecho de propiedad intelectual en general, tanto derecho de autor como propiedad industrial, sino que tenga experiencia en ese tipo específico de mercado. Lo que sería, por ejemplo, en casos de industrias audiovisuales, tenemos abogados dedicados simplemente a los temas cinematográficos, incluso temas tan específicos como las pólizas que se tienen que presentar o que se tienen que constituir para poder generar las financiaciones de eso. Son mercados muy específicos, muy técnicos, donde la especialidad de la persona que va a ayudar a resolver puede ser muy importante y puede que en algunas jurisdicciones, por ejemplo, las jurisdicciones ordinarias no tengan una especialidad como la que se requeriría del caso. Hablábamos de ciclos de productos de mercado que son cortos, proceder rápidamente. Temas de confidencialidad, y esto lo voy a mencionar un poco más adelante, y Heidi mencionaba esto en el tema de streaming. Y hay un tema interesante en el streaming es que
cuando puede haber discusiones sobre el pago de regalías de plataformas grandes de todo, estamos hablando de plataformas de video, como son las que son over the counter, los OTTs, por ejemplo, mencionaban Amazon Prime, mencionábamos Netflix, y en el lado también de la música tenemos estas grandes plataformas como Apple, como Spotify, o sea, como todas estas plataformas, ese tipo de negociaciones que sean públicas generaría una afectación. Entonces, la necesidad de confidencialidad es muy importante para la visión del mercado. Los mecanismos como lo son la mediación, el arbitraje, específicamente bajo los reglamentos nuestros, promueven y protegen esa confidencialidad para las necesidades de buscar, proteger la imagen pública y permitir que las partes negocien de forma confidencial algo que permita avanzar en las conversaciones comerciales entre las partes, confidencialidad. Y finalmente todo esto busca es que haya un espíritu de colaboración. Lo vamos a mostrar más adelante, pero la idea no es que sea como, como una jurisdicción, como un tribunal nacional, como una corte, que alguien gane o alguien pierda. Muchas veces lo que pasa cuando se abren estos procedimientos de arbitraje, cuando se abren estos procedimientos de mediación, es que la idea es buscar un acuerdo que busque un ganar-ganar. Por supuesto, en el arbitraje el juez decidirá, el árbitro, perdón, decidirá bajo lo que diga la ley. No obstante, las partes siempre están invitadas a buscar un acuerdo de conciliación. Aquí les voy a dejar esto, no voy a ir en el detalle, muestran grosso modo, muestran a grandes rasgos las diferencias entre lo que son entre qué ofrece un procedimiento judicial, un arbitraje y una mediación. Y hablando ya de arbitraje y mediación, voy a explicar muy rápidamente en qué consiste. Entonces, la mediación y el arbitraje tienen como puntos de diferencia que tienen como punto en común, como mencionaba, que son voluntarios, es decir, las partes tienen que acordar someterse a un procedimiento de mediación. En el caso de la mediación, el mediador no puede imponer una decisión. Es un intermediario neutral que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Es decir, yo no le estoy dando la potestad al que decida. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Es que va a permitir que el mediador no solamente busque ayudar a resolver la controversia bajo lo que la ley dice, bajo lo que está escrito en blanco y negro, sino va a buscar los intereses de las partes en sesiones que son mucho más dinámicas que una audiencia arbitral, por ejemplo, y buscar que las partes lleguen a un acuerdo. El acuerdo, si las partes llegan a un acuerdo, este tiene una fuerza de contrato, dependiendo de la jurisdicción en la que se esté, tendrá una diferencia de nombre o no. Por ejemplo, puede ser un acuerdo de transacción o simplemente un acuerdo de mediación, pero lo que es cierto es que las partes llegan a un acuerdo y se comprometen a solucionar la controversia de esta forma. Eso es lo que va a apoyar el mediador. ¿Qué es lo que pasa? El mediador no puede obligar a las partes a que lleguen a un acuerdo. Lo que quiere decir es que si finalmente no hay voluntad de resolverlo, las partes tienen la vía para ir ya sea a un tribunal judicial o, si lo acuerdan, y lo va a presentar al final en una de las cláusulas, ir después de la mediación a un arbitraje, podrán ir a un arbitraje para que solucione de forma definitiva el caso. Y conectándolo con esto, entonces, esto es más o menos como se vería un procedimiento de mediación. Entonces, las partes inicialmente presentan una solicitud de mediación, ya sea porque se ponen de acuerdo previamente o porque una invita a la otra, voy a hablar de esto al final de la presentación, a que abran un procedimiento de mediación, y cuando las partes se ponen de acuerdo en llevar a cabo un procedimiento de mediación, con la ayuda nuestra o si las partes ya tienen seleccionado, se abre un procedimiento nombrando un mediador y va a realizarse una reunión de mediación, que es un procedimiento flexible donde las partes realmente pueden decidir qué es lo que quieren hacer, cómo quieren hacerlo, en dónde pueden hacerlo, medios virtuales, no virtuales. Es realmente muy flexible, es una negociación asistida donde el mediador realmente lo que quiere es ayudar a las partes a solucionar la controversia. Más adelante voy a dar ejemplos de cómo es esto. No obstante, es importante ver esta parte, es que si las partes no suscriben un acuerdo o si no llegan a un acuerdo, la mediación termina. Y si la mediación termina, eso quiere decir que las partes pueden sencillamente dirigirse a solucionar esto ya en un tribunal o en un tribunal arbitral, si es lo que deciden. ¿Qué pueden lograr? Lo que mencionaba y lo haré muy rápidamente, son resultados de ganar-ganar. No solamente es quién tiene la razón, sino buscan algo. Muchas veces esto lo que genera son oportunidades de colaboración. Les daré un par de ejemplos sobre esto más adelante, pero realmente lo que resulta muchas veces de temas de infracciones, por ejemplo,
la firma de un contrato de licencia, donde hay una infracción, se genera un pago de regalías y una colaboración a futuro. Esto se ve mucho en temas, por ejemplo, de mediación a nivel de sociedades de gestión colectiva, mucho en el tema audiovisual, por ejemplo. Más adelante voy a mencionar un poco las colaboraciones que manejamos en eso, con oficinas de propiedad intelectual, de derecho de autor específicamente. Vemos soluciones creativas, es decir, no es el blanco y negro de la ley, no es solamente lo que dice, lo que dice el texto, sino que hay opciones distintas donde las partes realmente pueden exponer sus intereses comerciales primero para solucionarlo. Y esto da como ejemplos accesos a nuevos mercados por la firma de un contrato de licencia, por ejemplo, o por arreglar una situación que hay irregular en la forma en cómo se estaba, por ejemplo, explotando la distribución de una obra audiovisual, como les mencionaba al principio. Por el otro lado, tenemos el arbitraje. El arbitraje también es un procedimiento consensual, es decir, las partes tienen que aceptar ir al arbitraje, pero va a tener una diferencia muy importante, es que en el momento en que ya las partes deciden que se van a someter a arbitraje, quedan vinculadas a la decisión que se da, por ya sea uno o más árbitros. Árbitros serán las personas que serán encargadas por las partes de tomar la decisión, de generar a través de un procedimiento arbitral, que ya les explicaré cómo funciona, decidir. Y este va a ser, el resultado de esto será un laudo arbitral. Es una decisión vinculante y definitiva que tiene la misma validez que una sentencia judicial. Es decir, termina la decisión. Tanto más que usualmente y en la generalidad de los sistemas jurídicos no hay cabida a una apelación. Hay cabida de pronto a algunos recursos sobre temas de formalidades no cumplidas en el arbitraje, pero realmente cuando hablamos de la finalidad, o sea, la resolución de la controversia, será una única instancia que las partes aceptan basado en el reglamento, por ejemplo, que les explicaremos adelante los reglamentos nuestros. Tiene un elemento muy importante ligándolo con lo que veníamos hablando de lo internacional, y es que bajo la Convención de Nueva York, que algunos podrán conocer, o incluso la Convención de Panamá, o incluso bajo acuerdos bilaterales de inversión o acuerdos multilaterales, hay una obligación de poder ejecutar los laudos arbitrales. Es decir, que cuando tengo una sentencia, por ejemplo, bajo la Convención de Nueva York, que tiene más de 160 Estados miembros, puedo tener una sentencia entre partes que tienen un elemento internacional y, por ejemplo, tengo un laudo que se generó en Brasil y con esto puedo ir a Perú o puedo ir a Colombia a ejecutar eso de una forma un poco más sencilla y más estandarizada que, por ejemplo, hacer una ejecución de una sentencia judicial que vendría por un tema de exequatur y procedimientos mucho más nacionales y no de la Convención de Nueva York, que ahora les mencionaré un poco más en concreto qué es. ¿Cómo se ve un arbitraje y cuáles son las diferencias del arbitraje? Bajo los reglamentos de la OMPI tenemos lo que es el arbitraje internacional normal, el general, el estándar, donde puedo tener más de uno, un árbitro puedo tener entre uno, tres, usualmente se busca que sean impares, pero entonces tenemos un arbitraje mucho más, digamos, mucho más consistente, mucho más pesado, pero que a veces se necesita por la complejidad de los casos. Requiere mucho más análisis, requiere un intercambio probatorio más importante. Esto lo digo porque comparado a esto existe el arbitraje acelerado bajo los reglamentos nuestros, donde, y esto se dice mucho, al considerar la complejidad, el monto de la controversia y demás, a veces es mejor considerar un arbitraje mucho más light, mucho más sencillo, para llevar a cabo una solución mucho más rápida del procedimiento. Estos son los dos. En breve resumen, ¿cuáles son las grandes diferencias entre los dos? En un arbitraje acelerado solo habrá un intercambio de alegatos. Hay tipos mucho más cortos. Solo se cuenta con un árbitro internacional. Las audiencias son más cortas y hay unas tarifas fijas, tanto para los árbitros como las tasas administrativas que se tengan. Entonces, esto es, por supuesto, estoy yendo un poco más rápido para que podamos entrar en el marco, en el punto que nos interesa hoy, que es el tema de los casos de la experiencia del Centro de Normas Audiovisuales, pero les mandaré la presentación para que puedan ver más en detalle estos pasos que venía comentando. Entonces, todos estos procedimientos que venía mencionando, arbitraje acelerado, mediación,
existen bajo los reglamentos de mediación y arbitraje acelerado de la OMPI. Son los reglamentos que ha desarrollado el centro desde hace más de 20 años, buscando estar siempre buscando estar actualizado con lo que está sucediendo a nivel internacional en el desarrollo de esta práctica. Entonces, por ejemplo, se hizo una actualización hace muy poco en la cual se incluyeron toda esta experiencia que viene de la situación de pandemia y cómo está realmente, vemos un cambio sustancial hacia lo digital, que vamos a mencionar un poco más adelante, pero realmente se ha buscado flexibilizar mucho más eso, lo cual disminuye los costos, las partes estando en diferentes lugares del mundo para solucionar la controversia, algo que, por ejemplo, no podría hacerse de forma típica en un procedimiento judicial regular. Entonces, los reglamentos de la OMPI aplican para cualquier controversia comercial, no obstante, por supuesto, tienen un énfasis en la propiedad intelectual y en la tecnología, en la innovación. Los reglamentos tienen temas muy específicos de eso, por ejemplo, el tema de confidencialidad que les mencionaba, el tema de medios de prueba, hay temas específicos de cómo realizar experimentos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de patentes, la forma en cómo se puede llevar a cabo, la forma en cómo las partes van a acordar no revelar lo que se presenta, por ejemplo, en una audiencia de inspección de una prueba, por ejemplo. Ese tipo de cosas están puntualmente diseñadas y establecidas en el reglamento. Es muy flexible, no obstante, la idea es que funcione para adecuarse a los distintos tradiciones jurídicas también, porque vemos partes, y lo mencionábamos antes en exposiciones anteriores, es como estamos hablando de tradiciones jurídicas que a veces pueden chocar en cómo es el concepto de un lado a otro, por ejemplo, en tema de copyright, derecho de autor, cuál es el enfoque de uno, cuál es el enfoque de otro, y esto hace que estos procedimientos busquen adaptarse a un estándar internacional para poder llevar a resolver estas controversias con las diferentes tradiciones jurídicas. ¿Cómo se incorpora? Y voy a presentar esto sobre cláusulas y acuerdos de sometimiento, unos tips específicos al final de la presentación, pero básicamente para poder acceder a los mecanismos que vengo a mencionarles, se hace a través de cláusulas, se hace a través de cláusulas contractuales, es decir, cláusulas que se incluyen en los contratos donde las partes dicen, me someto a, si surge una controversia, vamos a someterla a mediación y si no funciona, a arbitraje, o si no funciona la mediación, al Tribunal Nacional, o sin la mediación, pero hay que darle una habilitación. Estas son controversias futuras, todavía las partes no están en conflicto. Cuando las partes están en conflicto, las partes pueden ponerse de acuerdo, y vamos a ver un par de ejemplos, en los que dicen, queremos someter este procedimiento ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para que nos ayude a resolver la controversia, ya sea mediante una mediación o de forma a través de un mecanismo procedimiento arbitral. Algo que será la solicitud unilateral de mediación, que básicamente esta solicitud unilateral de mediación será una invitación de una parte que se encuentra en conflicto a la otra para decirle, quisiera proponer que nos sometamos a un procedimiento de mediación para intentar solucionar la controversia. Y finalmente, y esto lo hemos visto en bastantes casos, es la derivación de casos ante tribunales nacionales. Entonces, por ejemplo, imagínense que hay una controversia que está abierta en, no sé, Alemania, y de pronto el juez en Alemania dice, me parece que ustedes deberían intentar, dado la situación que se está narrando, dada la controversia que está, le propondría a las partes que sometan esta controversia a una mediación y llegan este tipo de controversias sugeridas por los tribunales nacionales al centro de la OMPI, y hemos visto varios casos en los cuales las partes suspenden el procedimiento en el Tribunal Nacional, someten la controversia al centro de la OMPI y si se resuelve, se termina el procedimiento judicial y si no se resuelve, vuelve. Esos son el tipo de formas, las maneras en que las partes acceden a este tipo de mecanismos que les estoy contando. ¿Qué tenemos? Y esto es un breve resumen. Es bastante información, es bastante técnico, es bastante procesal, pero lo cierto es que si hay partes que se encuentran en una controversia y quisieran saber cómo pudieran acceder a utilizar nuestros servicios, tenemos esto que llamamos buenos oficios, donde las partes nos pueden contactar, una, las dos, y nosotros brindamos esa asistencia procesal para explicar cómo presentar una controversia ante el centro de la OMPI para apoyarles en la resolución
en caso que las partes acepten someterse a un procedimiento. Por supuesto, esto pasa muchas veces cuando no hay acuerdo. Entonces, si no hay una cláusula, muchas veces las partes nos contactan y dicen, ¿cómo puedo hacer para iniciar una mediación? Entonces les podemos explicar, se puede utilizar, por ejemplo, una solicitud unilateral para invitar a la parte a mediar. Esto es un servicio gratuito. Al final, siempre dejamos los correos y demás, donde las partes nos pueden simplemente enviar las preguntas y vemos esto cada vez más y vemos cada vez más utilización de partes latinoamericanas preguntándonos cómo poder acceder y cómo acercar un poco más los servicios del centro de la OMPI a Latinoamérica, y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, y vemos un aumento en estos tipos de solicitudes. ¿Qué vemos en novedades? Entrando ya en la materia, estamos a 35 minutos, la idea es tener una hora y poder discutir, entonces creo que vamos a estar a tiempo. Veo que ya hay preguntas, ahora en un momento brevemente intentaré ir leyendo y ver si puedo ir contestando. Pero ¿qué novedades vemos? Entonces, a nivel de propiedad intelectual y específicamente el tema de derecho de autor, que se relaciona por supuesto con las obras audiovisuales de las que estamos hablando en estos seminarios, es que hay una mayor aceptación y un mayor número de casos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en nuestra práctica. Vemos esto y luego presentar en la siguiente diapositiva los esfuerzos legislativos que vemos a nivel regional, por ejemplo, en la Unión Europea, también adopciones nacionales, pero vemos una mayor aceptación y una mayor invitación por parte de los estados y digamos, de los desarrollos legislativos a buscar utilizar alternativas como la mediación, como el arbitraje, para solucionar estas controversias de propiedad intelectual. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, bueno, ya les muestro algunos ejemplos de por ejemplo, lo que sale en la directiva de 2019 de la Unión Europea sobre derecho de autor y derechos afines en el mercado único digital y el tema de negociación. Ya les presento ese ejemplo claro. Vemos también políticas empresariales de solución de controversias y lo que llamamos pledges o como esta voluntad de considerar la mediación. Vemos buenas prácticas en muchos lugares, invitando a que las partes antes de dirigirse a un tribunal judicial intenten la vía negociada, intenten la vía mediada antes de entrar en esta etapa litigiosa que puede tomar años ante una controversia que puede solucionarse. Vemos uso frecuente de cláusulas de mediación y arbitraje, lo que llamamos cláusulas escalonadas, es decir, unir dos procedimientos alternativos, como es la mediación seguido de arbitraje o la mediación seguido de tribunales judiciales. También vemos mucho el uso de tecnología, entonces ahora voy a explicarles un poco la tecnología con la que contamos aquí desde la OMPI, particularmente lo que son las herramientas de administración de casos en línea del centro de la OMPI, pero vemos un gran aumento en el uso y en lo que se llamaría, por ejemplo, ODR, que es Online Dispute Resolution. Entonces, utilizar estos mecanismos para bajar ese nivel, para darle más acceso a las partes a poder resolver sus controversias utilizando estos métodos. Vemos iniciativas de promoción de mediación y vemos un uso y un incentivo por parte de las oficinas tanto de propiedad industrial como derecho de autor para utilizar estos mecanismos. Desde el centro tenemos varias colaboraciones con oficinas de propiedad intelectual, tanto en América Latina como en el mundo, en las cuales apoyamos este tipo de iniciativas de tanto generar coadministraciones como apoyar con temas logísticos para poder o simplemente administrar casos que son remitidos por estas oficinas para apoyar en la resolución de estas controversias. Cuando me refería a los esfuerzos legislativos que vemos, encontramos temas internacionales, regionales y nacionales. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional, un ejemplo claro y desarrollado hace muy poco, del año 2020, es la Convención de Naciones Unidas sobre Acuerdos de Transacción Internacionales resultantes de la mediación, o lo que de pronto pueden haber escuchado que llamen la Convención de Singapur. Y esto lo que buscaba hacer es equipararse a la Convención de Nueva York que les mencionaba, que es la que permite, digamos, la ejecución internacional de los laudos arbitrales internacionales,
a nivel de mediación. Entonces, si tenemos una mediación entre partes internacionales que resuelven esto a través de mediación y tienen este acuerdo de mediación, esta convención lo que busca es permitir que si se falló en un país X, en un país Y que haga parte de esta convención, pueda ejecutarse de la misma forma que podría ejecutarse en el país donde se firmó. Esto lo que busca es que tenga esta capacidad de ser exigida esa obligación a la que las partes se sometieron en los países de, que hagan parte de esta convención. En el momento la convención está activa, es una convención que tiene más de 50 firmas y ya hay más de 5 o 6 estados que han ratificado la convención, pero es algo nuevo que se va a ir desarrollando. Finalmente, a nivel regional, les mencionaba la Directiva de Derechos de Autor y Derechos Afines en el Mercado Único Digital, que salió en 2019 en la Unión Europea y que entró a regir a nivel nacional con la obligación de los estados de introducir en sus sistemas jurídicos estas disposiciones en junio de este año, 2021, y específicamente en los artículos 13, 17 y 21 hay disposiciones muy particulares sobre tema de negociación, de, por ejemplo, acuerdos a nivel de plataformas de video on demand, entonces la negociación de estos temas de transparencia, por ejemplo, en el reporte que se hace de cuáles han sido las reproducciones, las regalías en el artículo 21, y estos dos buscan que si hay alguna controversia, se someta a mediación o a métodos ADR para solucionarlos. Y el artículo 17, que es un tema mucho más particular, pero que también busca proteger todo tipo de activos de derecho de autor, pero específicamente podemos hablar de obras, y es a nivel de lo que son las redes sociales. Entonces, este artículo 17 es algo en lo que hemos estado trabajando y es el reporte que voy a mencionar en breve. La idea es crear mecanismos para solucionar las potenciales infracciones que están ocurriendo de los contenidos que suben los usuarios, como ustedes y yo cuando subimos algo en Facebook, o cuando subimos algo en Twitter, o como subimos en cualquier plataforma que sea una red social o que cumpla eso, que pueda ser una infracción a derechos de autor. Esto busca proteger a los titulares de derechos. Esos son muy breves, no voy a entrar en detalle sobre eso, pero son ejemplos muy claros de esos desarrollos. Finalmente tenemos otros reglamentos y también normativas nacionales de Notice and Takedown y demás. ¿Qué vemos en general? Y con eso paso a algunos ejemplos ya de casos en particular. Y es que vemos un creciente desarrollo de mediación, de conciliación, de mecanismos internos, es decir, a nivel de protección de derecho de autor, utilizar una solución interna por parte, por ejemplo, de las plataformas antes de someterse a los tribunales, por supuesto con las posibilidades de tribunales siempre abiertas, pero por ejemplo que si hay una controversia sobre si algo que subí en una plataforma es potencialmente infractora de un derecho de autor, que se pueda resolver de forma expedita, de forma rápida, internamente entre las partes antes de ir directamente a un tribunal. Mecanismos que ya vienen de hace unos años, como es el Notice and Takedown, que pueden conocer o no, que viene de Estados Unidos, del DMCA, y distintas adopciones, por ejemplo, un mecanismo que viene a ser adoptado ahora en la legislación mexicana también, basado en los acuerdos de libre comercio que se renegociaron hace poco. Otros mecanismos de notificación y mantener abajo, y esto es todo a nivel digital, todo a nivel de proteger el derecho de autor, por ejemplo, obras audiovisuales a nivel digital, haciendo que esto sea más rápido que ir a los tribunales. Y vemos un creciente uso de estos y como una creciente reacción de estos en las distintas legislaciones. Y por supuesto lo que mencionábamos, arbitraje y tribunales. Algunos ejemplos, vemos casos que les voy a presentar ahora de la complejidad en los asuntos hace que el uso de estos mecanismos sea interesante. Por ejemplo, voy a narrarles un caso de arbitraje sobre una producción audiovisual de animación, lo cual tiene unos elementos muy interesantes, sobre todo a nivel probatorio digital, que fue la gran pregunta ahí. La encuesta, el estudio que les mencionaba, esta encuesta de la OMPI busca y va a presentar unos resultados que se hizo, un estudio que se hizo a nivel global de cómo está la resolución de estas controversias de derecho de autor, incluyendo por supuesto obras a nivel digital. Esperamos presentar esto en septiembre y mostrar los resultados que muestran un poco nuevamente ese énfasis en utilizar mecanismos alternativos, sobre todo en lo que son controversias internacionales.
algunos temas de las colaboraciones que tenemos con oficinas, y aquí un poco más ya habiendo visto derecho de autor, mecanismos, los casos que manejamos nosotros, como pueden ver, tenemos casos de todo tipo, patentes, marcas, tecnologías de las comunicaciones, y en derecho de autor, si ven el listado de la segunda para abajo, todo tiene que ver con temas audiovisuales, todo tiene que ver con el desarrollo de cine, medios de comunicación, formatos de televisión. Todo esto está comprendido y es parte de esa casuística grande que tiene el centro. Hemos visto un crecimiento importante. El total de nuestros casos ya va en el 21% de derecho de autor. Este era un porcentaje menor en lo que eran los últimos 5 años. Y hemos visto un uso importante en, por ejemplo, solicitudes invitando a mediar entre individuos y plataformas buscando la protección de sus derechos, buscando negociar opciones. Importante también ver el porcentaje de acuerdo, y es un poco lo que mencionábamos de buscar objetivos de ganar y no solamente la litigiosidad y no solamente buscar ganar todo, sino llegar a acuerdos que permitan resolver las controversias. Hemos tenido una tasa de acuerdo promedio del 70% cuando las mediaciones comienzan. Vimos, por ejemplo, derivado de la pandemia, un aumento importante en este porcentaje de acuerdo. Llegamos casi a un 78% de acuerdo en las mediaciones que iniciaron entre las partes, mostrando que utilizando estos métodos, por ejemplo, cuando tuvimos los tribunales cerrados por el tema de pandemia en general en muchos estados en el mundo, la utilización de estos mecanismos ayudó a las partes a poder mantener y poder resolver estas controversias, y esto puede interpretarse como una de las razones por las que subió este porcentaje de acuerdo. Por supuesto, en el arbitraje el porcentaje es menor, pero porque el arbitraje tiene esta vocación de tener una decisión definitiva y ser más litigiosa. En cuanto a herramientas en línea, la OMPI desde hace muchos años ofrece distintos tipos de herramientas, lo que llamamos WIPO EADR, que básicamente es una herramienta de administración de casos en línea, y también aplicaciones de videoconferencia. Es declarar que hemos estado utilizando las aplicaciones de videoconferencia, hemos utilizado este tipo de herramientas en línea mucho antes del tema de pandemia, mucho antes de que todas las fronteras cerraran derivadas de la situación de COVID-19, pero lo cierto es que sí hemos visto un aumento, hemos visto además que las partes han encontrado utilidad en algo que de pronto antes consideraban que era muy difícil de realizar, y era, por ejemplo, la realización de audiencias por medios virtuales. Y vemos que cada vez más aparecen nuevos tipos de buenas prácticas para incentivar el uso de esto por los beneficios que ha generado, un poco forzados a adaptarnos a esta situación. En cuanto a las controversias, y voy a tomar estos últimos unos 10 minutos sobre las controversias y después hablaremos de cláusulas y podemos proceder, si quieren, a las preguntas. Ese es en grandes rasgos todos los tipos de contratos o áreas de controversia que hemos encontrado en estos casos. Vemos acuerdos desde joint ventures hasta acuerdos de mercancías, seguros, contratos de distribución, todo tipo de contratos, y la realidad es que cada vez las producciones requieren más colaboraciones entre partes, y no solamente más contratos, sino son partes en todo el mundo. Hay un aumento innegable en la internacionalización de las producciones audiovisuales. Vemos, por ejemplo, todas las producciones audiovisuales que ahora se están realizando en Latinoamérica, Brasil como un gran ejemplo de esto, por supuesto, pero esto implica grandes plataformas que están produciendo nacionalmente, y esto incluye inmediatamente una internacionalidad entre los proveedores, las partes que están involucradas, aumentando cada vez más este aspecto global del que hablamos de las obras audiovisuales. ¿Qué tipos de usuarios vemos? No voy a ir por toda la lista, pero pueden ver todo tipo de usuarios, y lo importante de esto es que no todos son usuarios tan profesionales como otros. Hay grandes empresas, individuos, artistas, autores, tenemos actores o intérpretes, tenemos consultores, tenemos todo tipo de gente involucrada, y muchas veces lo que pasa es que una respuesta única como los tribunales judiciales no es algo que se adapta a todo este tipo de partes, por múltiples razones. Entonces, el uso de mediación, por ejemplo, es una herramienta interesante para intentar poner esos intereses tan distintos o las posiciones tan distintas en un punto en común.
¿Qué ejemplos vemos? Y esos son un poco los que voy a narrar en esta presentación. Vamos a hablar sobre contratos de distribución de derechos de radiodifusión. Estamos hablando de la explotación de obras directamente a nivel de televisión en los temas de cable. Tenemos contratos de coproducción de obras cinematográficas, lo que les mencionaba de obras audiovisuales animadas. Contratos de titulares de derechos y plataformas OTT, entonces lo que son over the counter, como bueno, video on demand y demás. Vemos también temas de infracciones de derechos relativos a formatos de televisión y algunos relacionados a la gestión colectiva de regalías por explotación de contenidos audiovisuales. Entonces, el primero es un caso de mediación y es un tema de comunicación pública de obras audiovisuales. Esto era entre dos partes latinoamericanas. Estos son, y lo voy a poner en términos generales, son casos, por no decir distinto, muy típicos en la forma en cómo las sociedades, o sea, los organismos de gestión colectiva buscan obtener las regalías para sus representados. Y estos son tipos de controversias muy presentes que más y más se resuelven a través de mediación y no a través de lo que originalmente o tradicionalmente era ir directamente a los tribunales judiciales. En esto vemos ejemplos directamente en las oficinas de propiedad intelectual con las que colaboramos. Vemos esto en Colombia, por ejemplo, vemos esto en México con las juntas de avenencia, donde tenemos una relación estrecha. Lo vemos en República Dominicana, por poner algunos ejemplos latinoamericanos concretos. Entonces, esto es una forma muy particular. En este caso, y lo pongo en general, hay una infracción en la que perfectamente podría, al ser una infracción, perfectamente puede haber un tribunal, iniciar un procedimiento judicial. Las partes van más bien a una mediación y buscan solucionar esto, algo que podría tomar meses en una sola sesión. Se firma una licencia, se soluciona la controversia y se acaba el litigio de forma más rápida, amigable y mucho menos costosa también. Es como digo, es un ejemplo global, no es un caso particular, es algo que se ve muy, se ve en las colaboraciones que tenemos con distintas oficinas. Por otro lado tenemos mediación, y este es un tema interesante porque no solamente estamos hablando de una parte o dos por cada, o sea, no estamos hablando de solo una contraparte en cada lado. Este es un caso interesante en que estábamos contando con más de 10 partes por ambos lados, de partes de distintos lugares, de distintos estados, de distintas tradiciones jurídicas también, en que todas estas partes se ponen de acuerdo, presentan la controversia que era sobre la remuneración para las tarifas en la televisión nacional extranjeras, como lo dice la diapositiva, y finalmente las partes resuelven esta controversia con un mediador que fue ayudado a seleccionar por nosotros, pero además un experto. Entonces, un experto que conocía muy bien el mercado, que conocía muy bien la situación, y con la ayuda de ellos dos, todas estas partes, en 4 meses, lograron un acuerdo que no solamente satisfizo la terminación de la controversia, no solamente terminó la controversia, sino que les permitió firmar a largo plazo un acuerdo sobre esta controversia. Estos son ejemplos claros como de cómo algo que podría haber tomado años en un litigio y que hubiera implicado abrir procedimientos en muchas jurisdicciones, se resolvió directamente con una mediación y las partes siguieron trabajando directamente y dejaron fijaron las tasas que eran de pagarse. Tenemos un tema, por ejemplo, ahí vemos muchos temas de copias de formatos de televisión. Entonces, en este caso, una compañía alegaba que la otra había copiado un formato de televisión, que había una infracción frente a esto, y las partes tienen varias reuniones con el mediador y al final, utilizando unos expertos de una lista del centro, que una lista donde hay expertos en temas de la industria de formatos de televisión, llegan a una colaboración en algo sin necesidad de abrir un litigio y que les permite a las partes seguir colaborando. Todo esto, estoy intentando como recoger todo lo que estuvimos hablando de cuáles son esas ventajas para mostrarles ya y plasmarlas en los casos puntuales. Ya en el tema de arbitraje, y este es el caso que les mencionaba sobre el tema de animación digital, este arbitraje acelerado de la OMPI era entre partes en Europa y en América Latina, y todo se llevó, esto fue antes de la pandemia, esto todo se llevó a nivel digital. El árbitro se encontraba en una jurisdicción,
una parte se encontraba en América Latina, otra parte se encontraba en Europa, el perito se encontraba en Sudamérica, y entre todos finalmente se resuelve una controversia que estaba dirigida específicamente a la calidad en la entrega de los materiales de esta obra de animación. Un tema realmente muy específico que se resolvió en alrededor de 12 meses y cerró la controversia en lo que fueron 2 arbitrajes muy breves, mostrando sobre todo la particularidad de la prueba a nivel digital, porque todo este tipo de coproducciones, por ejemplo, lo que pasaba con ellos, es que todo se hacía en una plataforma. Entonces, desde distintas partes del mundo accedían a la plataforma y desarrollaban todos juntos. Y la gran controversia acá era cómo poder probar y cómo mantener, cómo no permitir que se fuera a dañar la prueba a la hora de analizarla. Eso fue un tema interesante, pero muestra que, o sea, la forma en cómo colaboran las partes en este momento hace que haya necesidad de adaptarse y buscar mecanismos un poco más flexibles para resolverlo. Un tema sobre redifusión de derechos y les voy a dejar los otros ejemplos para que los revisen estos 2 arbitrajes. Quisiera mantenerme en el tiempo y darles estos últimos 3 minutos al tema de cláusulas muy particular. La forma de acceder, como decíamos, ya puede ser a través de cláusulas contractuales, es decir, antes que la controversia exista, o acuerdos de sometimiento. Por supuesto, esto tiene digamos, una técnica legal y digamos, es un tema contractual. Lo cierto es que lo que más se usa y se recomienda usar son modelos de cláusulas que permitan a las partes simplemente poner la cláusula y decir, con esto, si llega a surgir alguna controversia, podemos remitir el arbitraje, podemos remitir la mediación. En ese espíritu, con esa intención, desde el centro hemos creado cláusulas que están en muchos idiomas, por supuesto incluyendo el portugués, en el cual están los modelos de cláusulas de mediación, de arbitraje acelerado, de mediación, seguida de arbitraje acelerado, de arbitraje, que la idea es simplemente decir, necesito una cláusula para mi contrato, la busco acá, la pongo y con eso ya puedo asegurarme que no va a haber muchas discusiones sobre si hay jurisdicción, si hay problemas, sino que las partes, al abrir un procedimiento de AR, van a saber que van a poder dirigirse más a resolver la controversia directamente. Entonces, está el link, igual estará en la presentación que les enviemos, pero la idea es saber que nuestra recomendación siempre es utilizar cláusulas que se sabe que no van a tener problemas y que realmente representan la voluntad de las partes para someter su controversia. También hay un generador de cláusulas cuando se quieren agregar elementos para algunos tipos de controversias. Esto es un paso más allá, pero nuestra recomendación siempre es utilizar cláusulas estándar. Ya sea el centro de arbitraje de la OMPI en general u otros centros, la recomendación siempre para ese tipo de temas es utilizar cláusulas estándar para evitar problemas con problemas con las cláusulas que no quisiera entrar en los detalles en este momento. Algunos consejos prácticos que vamos a dejar, lo que decíamos, utilizar cláusulas modelos, utilizar instituciones arbitrales y de mediación en vez de hacerlo por los medios propios. Es difícil llegar a un acuerdo de cómo un procedimiento va a funcionar. Es mejor utilizar un reglamento ya establecido, por ejemplo, por supuesto, en nuestro caso, el de reglamento de mediación de la OMPI o el reglamento de arbitraje, para asegurarse que va a ser una institución como nosotros que va a apoyar esto. Y este es un ejemplo de cláusula de las que hablaba, que es de mediación seguida de arbitraje acelerado, donde básicamente, donde están los paréntesis, estamos hablando de escoger entre 60 y 90 días para dar a las partes una posibilidad de mediar y demás, y especificar el lugar, el idioma y la jurisdicción. Temas muy particulares, pero muy sencillos de incluir, que por supuesto si alguien está pensando en incluir una cláusula o quiere saber más de las cláusulas, nos puede escribir, con mucho gusto podemos responder y explicar más en detalle o dirigirlos a donde hay más información para que lo puedan considerar. Finalmente, y con esto termino y podemos proceder a las preguntas, es el tema de la guía de la solicitud unilateral. Esta solicitud es cuando no existe un acuerdo entre las partes para mediar. El reglamento de mediación de la OMPI permite que una de las partes que considere o quisiera invitar a la otra a considerar abrir una mediación, es decir, que acepte de pronto mediar, puede enviarnos una solicitud, que es el formato que ven en pantalla, y nos envía una solicitud para
a través nuestro, invitar a la otra parte a considerar un procedimiento de mediación. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, con individuos en temas de infracciones y lo vemos mucho también en temas internacionales, donde la parte, por ejemplo, no se encuentra domiciliada en un estado o en otro y entonces recurren a nosotros para intentar invitarlos o para promover un ambiente en el que las partes puedan discutir comenzar o no un procedimiento de mediación. Lo vemos cada vez más en casos internacionales y lo vemos como una herramienta, es como ese apoyo que brindamos nosotros desde el centro de la OMPI para abrir un canal de comunicación con las partes. Con esto voy a terminar y simplemente mencionar estos códigos QR pueden encontrar más información sobre cómo funciona la mediación. Es una guía actualizada sobre mediación y esta es una guía de arbitraje. Esto va a estar en la presentación y con eso terminaría mi presentación. Si tienen interés, yo sé que tuve que ir rápido por algunos temas, hay temas muy puntuales, muy legales que yo sé que pueden ser de interés de todos. Aquí hay más información sobre cómo funciona la guía, las guías que les acabo de mostrar, cómo se presenta un caso de mediación, cómo se presenta un caso de arbitraje, más ejemplos de casos si tienen interés más allá de obras audiovisuales en otros tipos de casos que hemos manejado, por supuesto están ahí. Y también pueden ver los webinars que tenemos en distintos temas que hemos hecho durante los últimos años sobre distintos temas de, por ejemplo, gestión colectiva, de fintech, en fin, de muchos otros temas. Y con esto les agradezco la atención y Isabela, si quieres podemos proceder a mirar unas preguntas y contestar. Creo que estamos bien de tiempo, me parece. Sí, yo creo que estamos bien. Sí, tenemos como que 12, 13 minutos, así está bastante bien. Muchísimas gracias, Oscar. Muy interesante, como sempre. Eu vou aproveitar para fazer uma pequena propaganda. O Oscar, a Heidi, o Sérgio Branco, que vai falar na quinta-feira, e o Gustavo Martins de Almeida, que vai fazer o encerramento na sexta-feira, vão estar juntos num curso que a gente está oferecendo em cooperação com o ITS, específico sobre NFTs, Non-Fungible Tokens. Isso vai ser, a gente já está começando a anunciar, vai ser no segundo semestre, na segunda quinzena de agosto. Acho que a última semana de agosto, primeira semana de setembro. Então, para quem estiver interessado, a gente vai colocar o link no grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, Oscar. Me interesa mucho las publicaciones. Después vamos a poner también los enlaces para las publicaciones específicamente en el grupo de WhatsApp también. Las preguntas que tenemos. Ana Paula pregunta, ¿tú sabrías informar una base de cálculo para los costos de arbitraje en la OMPI para que tengamos una idea? Porque es muy caro, ¿no? Sí, sí, perfecto. Y a ver, una de las críticas, por supuesto, más que una crítica es el temor de no entender cómo, por ejemplo, va a funcionar un procedimiento y para qué se usa. La mejor forma de verlo y para no entrar, digamos, en cifras específicas, porque depende, por ejemplo, de la cuantía, depende del número de árbitros. Lo que sí hay, y les puedo enviar, si me das un segundo, les envío un link por el chat, ¿puedo enviar de pronto? Hay una calculadora de costos donde puede uno poner, mire, esta es mi mediación, quisiera tal, el costo es, la cuantía es tal. Entonces, tenemos una calculadora como la de Madrid, entonces. exactamente. Estoy Qué poniendo interesante. aquí, estoy poniendo acá en el chat, creo que es lo más fácil, como para no, porque todo depende. Y por supuesto son temas que hay algunos descuentos, si soy, por ejemplo, hay unos descuentos que se hicieron hace poco y fue anunciado para pequeñas y medianas empresas. Entonces también son temas para considerar. La idea de lo que hacemos en el centro es bajar esas barreras, buscando apoyar la resolución de estas controversias, dejando de lado el bien entendido. Yo sé que hay una noción de que el arbitraje internacional o la mediación internacional pueden ser muy costosas. La realidad es que a veces no se ve todo el panorama de lo que puede ser una controversia que toque abrir litigios en 5 jurisdicciones, que implica tener abogados en 5 jurisdicciones. Ese tipo de temas siempre hay que tenerlos en cuenta a la hora de plantear cuáles son los costos y cuál es lo más eficiente. Perfecto. Giovanna pregunta si hace falta que tengamos un cadastro previo en la OMPI para agregar, añadir una cláusula contractual que prevea la resolución por los mecanismos de mediación. No, por supuesto que no. Las cláusulas contractuales se pueden usar libremente.
simplemente se utiliza cualquier modelo de cláusula, y si hay un contrato en el que quieren agregar una resolución de controversias con estos mecanismos, se puede utilizar el modelo de cláusulas y poner una cláusula simplemente completando lo que está marcado, digamos, en negrilla del el idioma y demás. Por supuesto, si hay alguna pregunta respecto a cómo incluir las cláusulas, qué debo incluir, siempre nos pueden contactar, y voy a poner el correo acá de nosotros. Y con gusto, creo que estoy, perdón, es que estoy enviándolo solamente, un segundo, perdón. En este estoy poniendo la calculadora que hablábamos, y este es el correo nuestro, que también está en la presentación, y con gusto siempre podemos contestar cualquier pregunta ahí. Sobre, por ejemplo, hay una duda y recibimos muchas consultas de todos lados, como mira, quisiera incluir una cláusula para un contrato de realización de obra audiovisual o de patentes que estamos desarrollando o de distribución de en fin, hay mil ejemplos. Nosotros con gusto podemos ayudarles a explicar cómo incluir qué cláusula y qué es lo que están pensando para resolverlo. Eso lo podemos hacer. Una pregunta mía, Oscar, porque hay los árbitros del Centro de Mediación independientes, ¿no? Por ejemplo, en Brasil tenemos el mismo presidente de la BPI, Luis Edgar, es un árbitro también. ¿Se puede recurrir a estos o estos solo se accionan en el momento que hay una disputa? Sí, porque la controversia bajo el procedimiento llega a nosotros, y después los árbitros, las partes siempre pueden escoger árbitros, porque ellos son los que van a escoger, pero realmente lo que uno ve es que las partes nos piden a nosotros: quisiera una persona de la lista de ustedes que tenga estas características. Y eso, por una razón muy importante, es algo que no, por supuesto por el tiempo no alcancé a mencionar, pero es muy importante la imparcialidad y la independencia del árbitro y del mediador. Y eso es algo que está plasmado en todos esos reglamentos, y es algo que hacemos de forma muy estricta para que cuando hay un mediador o hay un árbitro que va a ser parte de la solución del caso, firme una aceptación de independencia, imparcialidad y neutralidad para confirmar a las partes que no hay ningún conflicto de interés a la hora de ayudar a las partes a mediar o de dar una solución como árbitro y expedir un laudo, proferir un laudo. No, yo quiero decir, en el primer momento, cuando se esté celebrando el contrato, si uno tiene dudas en relación con cláusulas de arbitraje y mediación, si se puede recurrir al listado de árbitros independientes para buscar algunas aclaraciones, o lo mejor es que entren, Es se pongan en mejor contacto con dirigirse ustedes. a la institución, porque el árbitro no va a poder recomendar tampoco una institución en particular, y también si después ese fuera el árbitro, por ejemplo, puede haber un conflicto directamente con el árbitro que uno pensaría, porque ya hubo una Claro, relación en ese sentido. perfecto. Ana Verena nos pregunta, ¿cómo se escoge la jurisdicción si el contrato se celebra entre partes de distintas nacionalidades? ¿La elección debe de estar previamente discriminada en el contrato o se escoge durante el procedimiento de arbitraje? Sí, esa es una muy buena pregunta. Esto es un poco más técnico, pero lo voy a explicar lo más sencillo. Hay dos tipos de leyes que tienen que pensar. La ley del contrato, es decir, el derecho que le va a aplicar al contrato, y después está la ley del arbitraje, es decir, el arbitraje va a ser en Brasil, entonces me voy a someter a lo que diga la ley arbitral en Brasil, ¿cierto? Sin importar si las partes están en Brasil o no. Entonces, cuando ven en el contrato, se dice el lugar del arbitraje define cuál será la ley del arbitraje que va a aplicar. Entonces, esa es una discusión distinta a la ley ya con la que vayan las partes a solucionar la controversia. Entonces, voy a poner un ejemplo: nosotros firmamos un contrato y vamos a decir que si el contrato, por ejemplo, no se cumple una obligación del contrato, pues si se cumplió o no se va a decidir conforme a lo que diga la ley de España. Entonces nos vamos a someter al derecho contractual español. Pero vamos a decir que el lugar del arbitraje es Ginebra. Eso no quiere decir que las partes tienen que venir a Ginebra, sino que el arbitraje se va a manejar a través de lo que la ley de arbitraje suiza diga que se maneja de arbitraje internacional. Eso es un poco, y
Por eso digo, muchas veces esto es un poco más técnico ya en el sentido de cuál es la diferencia de una a otra, y es ahí donde nosotros ayudamos a las partes que están considerando incluir una cláusula, explicar estos detalles, pero lo cierto es que las cláusulas modelo ya incluyen eso, escoger el lugar del arbitraje y la ley aplicable al contrato. Nos pregunta Alana. Isabela, Oi. só uma coisa, essa pergunta foi eu que fiz, então acho que ficou uma coisa que eu não entendi. Como escolher o lugar da arbitragem se os procedimentos são online? Entende? Sí, perfecto, y entiendo. Y lo que hay que tener en... Esa es una consideración que, por ejemplo, puede ir por las partes queriendo un lugar neutral para resolver la controversia. Entonces dicen, yo soy de Brasil, usted es de España, no quisiera que ni la ley de España ni la de Brasil resuelva nuestra controversia. Entonces vamos a decir, y lo hemos visto en contratos que son partes de... Hay un ejemplo de caso que pueden mirar, donde eran partes del sureste asiático y dijeron que el arbitraje era en Ginebra con ley suiza que iba a resolver el contrato. Son consideraciones que las partes tienen que dar al momento de considerar sus negociaciones contractuales. Tenemos ejemplos de partes ecuatorianas o españolas que nos llaman a decir, mira, tengo un contrato de desarrollo de software, por ejemplo, con una empresa en esta jurisdicción. No quisiéramos que sea ni nuestra ley y ellos tampoco quieren que sea la de ellos, sino que sea algo neutral, que sería mejor. Entonces ahí pasan a ser consideraciones que nosotros podemos sugerir, pero realmente son ya temas de los abogados de cada uno decidir cuál es lo mejor para las partes en sus negociaciones contractuales. Tá bom, Ana? La pregunta de... Bueno, yo sigo con una otra pregunta de Ana antes de pasar para la de Alana. Ana pregunta si es la OMPI quien indica los árbitros. La OMPI tiene un listado de árbitros y mediadores. La OMPI, el centro de la OMPI no va a nombrar al árbitro como tal, va a dar un listado en el cual le propone a las partes que de las características que ellos dieron, hagan un proceso de lista, se llama. Entonces sugiere 1, 3, 5 candidatos y las partes sugieren qué candidatos les parecen. Y un poco de las partes, y se envía directamente a nosotros, y un poco de lo que ya ambas partes hayan dicho, de ahí sale un árbitro. Es un procedimiento que intenta, y es lo más transparente posible, basado en lo que las partes necesitan, y siempre, esto es muy importante, clarificando la independencia y la imparcialidad de los árbitros. Eso es un procedimiento muy estricto que hay acá. Alana nos pregunta, las mayores ventajas del arbitraje con relación con una disputa judicial son mismo el monto, el costo y la posibilidad de una mayor aproximación de las partes en relación al objeto de litigio y a la misma solución de este. Yo reformulo la pregunta, perdón. Sí. Las mayores ventajas del arbitraje en relación con una disputa judicial son mismo el costo y la posibilidad de mayor aproximación de las partes en relación con el objeto de litigio y su misma solución. ¿Comprendiste? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la mayor ventaja del arbitraje en relación con el judicial? Sí, entonces son distintas consideraciones, especialmente, por ejemplo, en temas internacionales, cuando tenemos un laudo internacional y por eso, digamos, la mayor parte de nuestros casos son internacionales, es que un laudo que cumpla las características de un laudo internacional va a permitir que ese resultado se pueda ejecutar, se pueda llevar a las distintas jurisdicciones que hagan parte de las convenciones internacionales y permitan una ejecución mucho más eficiente. ¿Eso qué es lo que permite? Que no tenga que tener sentencias judiciales en los distintos países donde quiero hacer valer algo, sino que ya tengo un laudo arbitral, tengo una sentencia y esa sentencia la puedo ejecutar en distintos lugares. Eso es lo que es la Convención de Nueva York. Para América Latina también tenemos la Convención de Panamá y bueno, otras distintas. Y yo creo que yo concluyo con una pregunta que no han hecho, pero que yo creo que interesaría a todos. Es, si uno quiere postular para tornarse un árbitro de la OMPI, ¿cómo hace?
Hay con mucho gusto les puedo enviar información, está en la página web, cuál es el procedimiento. Se envía un perfil, se pregunta y hay un comité interno que tiene que revisar y se responde. Yo ahorita envío, si quieres, envío el link acá también. Un segundo. Porque o procedimento para se tornar um árbitro credenciado pelo Tribunal de Mediação e Arbitragem da OMP, pelo Centro de Mediação e Arbitragem da OMP, existe um procedimento, existe um controle, mas é aberto para todos. Então, é sempre interessante para os profissionais autônomos darem uma olhada também e verem se interessa para eles também se tornarem um árbitro, né? Eu acho que qualquer fonte de renda para brasileiro é bem-vinda. Ahí acabo de enviar el link donde está todo, cómo funciona y qué se requiere. Eu creio que están, son las preguntas. Ahí terminamos casi que puntualmente, con 2 minutos de retraso. Muy bien. Felicitaciones, Oscar, tú eres Muchas súper gracias a puntual. todos. Y Muchas muchas gracias a gracias. todos. Fue muy bien claro y bastante didáctico también, así que siempre es un gusto oírte. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar acá y participar con ustedes. Y si hay más dudas, por favor, ahí está el correo. Con mucho gusto podemos responder. Y bueno, pues a una próxima oportunidad, entonces. Muchísimas. La próxima va a ser en 3 semanas, ¿no? Sí, sí, exacto. Nos vemos en 3 semanas. Nos vemos, sí. Que estés muy bien Então, y bueno, muchas gracias a todos por escuchar. gracias, Oscar.